Buenas tardes, mi nombre es Nicole Martín Medina, soy de Las Palmas de Gran Canaria en España y yo les voy a hablar hoy sobre la gestión empresarial en las orquestas sinfónicas. Vámonos. La situación actual de las orquestas, como cualquier otra empresa cultural, está muy condicionada por la pandemia de la COVID-19, que a todos nosotros nos ha puesto ante nuevos retos de organización, de improvisación y de reorganización. Pero digo yo, no todas las disonancias que estamos viviendo en el día a día de una orquesta vienen dadas por una pandemia, sino más bien creo que son consecuencia de la falta estratégica organizativa, de una falta de propuesta estratégica y de las imperfecciones en la gestión empresarial. También creo que como sector sufrimos un poco una autognosis distorsionada. Ahora lo explico. Un buen comienzo para cualquier proyecto sería el desarrollo de un plan estratégico, ya que en él se definen los objetivos generales y específicos comunes, la misión de la empresa, todo ello que debería ser no solamente conocido, sino apoyado por los trabajadores. Un plan estratégico es un documento muchas veces muy grande y complejo que incluye, por regla general, todos los ámbitos empresariales de una orquesta. Con lo que llego al tema, los ámbitos empresariales en una orquesta. Hablaré sobre el caso de las orquestas sinfónicas, ya que ellas de entrada juntan con facilidad 80 personas y más, lo cual automáticamente amplía a los proyectos, la producción y al final la gestión de la misma. Pero lo que voy a decir es aplicable a cualquier otra organización cultural. Lo que pasa es que si analizamos los organigramas de las orquestas sinfónicas con detalle, se puede observar que son organizaciones que sobre todo cumplen a necesidades artísticas, no empresariales. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa privada se suele dividir en departamentos y áreas que serían dirección y management, eh, operaciones, venta, administración y finanza, recursos humanos y derecho. Y en caso de las orquestas, entiendo yo que deberíamos añadir, sea como área propia o subcategoría, relaciones institucionales, captación de fondos, desarrollo de audiencias y el archivo musical. Pero la realidad muchas veces es bien diferente. No suelen existir estos departamentos o áreas que acabo de nombrar, sino existen otras tantas que mezclan y omiten esas áreas, de lo cual saco 3 puntos. Primero, detrás de esta organización un tanto sui generis se esconde un pensamiento que no reconoce su propia identidad como empresa, lo que llamé arriba una autognosis distorsionada. Es una falta de conciencia que sí somos orquesta, pero somos empresa. Punto segundo, esa organización sui generis impide un análisis en condiciones de la organización y por ende dificulta una dirección adecuada. Y el punto tercero, un plan estratégico quedaría bastante cojo si lo pasamos en esa organización. La estrategia sí define la organización, pero a viceversa, la organización interfiere en la estrategia también. Y ahora me pregunto, ¿por qué carecemos tantas veces del instinto empresarial dentro de nuestro sector cultural? Y lo que es más, ¿por qué parece hasta polémico que si empiezo a hablar de ganar dinero con la cultura, con la música? Yo creo que se debe primero a que el sector cultural pertenece al sector sin ánimo de lucro y todavía existe una idea bien equivocada de ese término. Todavía se cree que significa que no podemos ganar dinero o lo que es peor,
que no queremos ganar dinero. Esto es erróneo. Correcto es que en caso de ganarse beneficios, los mismos no pueden ser repartidos a los socios, o lo que quiere decir, nadie se debe lucrar personalmente y los beneficios son de inversión obligatoria al objeto social. En una orquesta significa eso, que si ganamos dinero, lo tenemos que volver a invertir en nuevos conciertos. Entonces, ¿podemos ganar dinero? Claro que sí. Y creo que eso es lo que hace falta, que empecemos ya a pensar que queremos ganar dinero con nuestro arte y con nuestra música. El segundo motivo por el que veo ahí ciertas disonancias, creo que es la incomprensión de algunas personalidades jurídicas. La personalidad jurídica es una ficción legal. Personalidad jurídica propia tienen todas las empresas mercantiles, como aquí en Europa la sociedad limitada y la sociedad anónima. Pero también las asociaciones y las fundaciones sí tienen personalidad jurídica propia. Hay muchos más ejemplos, pero eso depende de cada país que define a qué agrupación de personas se les atribuye ese concepto. Pero no nos confundemos, esa ficción no está restringida a las empresas que se llaman tal cual, no. Y tampoco se puede decir que para ser empresa se debe tener una determinada personalidad jurídica. Lo más llamativo es en caso de asociaciones. Todavía hay mucha gente que asocia con la asociación, voy a exagerar un poco, un club de Boy Scout y dice, no somos empresa. Pues no es verdad. Si somos una orquesta, la personalidad jurídica realmente me da igual, me da el régimen fiscal y legal, pero somos una empresa. Y claro, ¿por qué es eso tan importante? Primer ejemplo, el departamento de operaciones. El área de operaciones se refiere, dicho muy sencillamente, a todo lo relacionado con las tareas que nos hacen ganar dinero a la empresa. O sea, en una empresa de hoteles se refiere a la gestión pura y dura de los mismos. Y en una orquesta se refiere al trabajo de la orquesta en sí, a organizar los conciertos, ensayar, realizar las representaciones, el montaje, transporte incluido, etc. Ahora, lo normal es tener un área o departamento de producción y otro área de orquesta. Puede que tal vez también existe un departamento técnico aparte que incluye transporte y montaje, etc. Pero eso imposibilita la visión global de un departamento operativo, ya que las tres áreas, empresarialmente hablando, pertenecen al mismo. Pero no es solamente una cuestión práctica, sino también una que afecta a la documentación financiera y legal. Si dividimos un departamento de operaciones en dos o más áreas, según el caso, muchas veces se pierde la necesaria llevanza de los libros. Las orquestas pequeñas, no todo el mundo puede jugar en la primera liga, muchas veces se acogen a la así llamada contabilidad simplificada. Pero ¿qué pasa? La llevan tan simplificada que se convierte en un paquete de facturas de gastos y otro paquete de facturas de ingresos. Ejemplo, imagínense que realicemos un concierto por cuenta de una productora o una entidad pública y ellos nos pagan en caché 20.000 euros. Pues nada, entonces por un lado, nuestra orquesta emite una factura sobre esta cantidad de 20.000 euros. ¡Pum! Un lado. Por otro lado, recibe muchas otras facturas de costos y gastos que espero que no ascienden a más que los 20.000 euros. Y ahí se queda. Pero dentro de estas facturas se esconden los costos de personal, de transporte, tal vez alojamiento, equipamiento electrónico, un sinfín de posiciones. Y para yo poder saber dónde puedo mejorar algo, dónde a lo mejor he despilfarrado el dinero, necesito
todos estos detalles, estos datos por separados, por evento y por concierto, y después por mes, trimestralmente y anualmente. Claro que se podría alegar que si alguien se hace cargo de generar los números consolidando las varias áreas que mencionamos antes, eh, pues estamos lo mismo. No puedo rechazar el todo ese argumento, pero entiendo que no es lo mismo. Es como poner un parche en vez de solucionar el tema de raíz. Y digo yo, si los músicos entienden que una partitura, cada detalle tiene importancia, cada pausa, cada calderón, eh, cada alteración accidental, una cuatrifusa, todo. ¿Cómo es que si digo yo que mis números de análisis de balance, análisis de audiencias, de la definición del plan estratégico, hoy día hasta el marketing digital no vive sin las famosas ratios? ¿Por qué creen que estos detalles son a lo mejor menos importantes? Hmm. Segundo ejemplo, el departamento de ventas. En la mayoría de las orquestas no tenemos un departamento de venta en el que además se integrarían marketing y comunicación y análisis de audiencias y su desarrollo por otra parte. Las orquestas no suelen pensar ni siquiera en términos de venta. Como muchos saben que hay que anunciarse en las redes sociales, pero eso no es lo que me refiero puro y duramente de venta. Eh, la venta muchas veces la dejamos a una plataforma de ticketing o a un recinto de espectáculos. Puede ser un auditorio, un teatro, una sala de música, etcétera. Mientras la venta la deberíamos coordinar nosotros mismos como orquesta, obviamente en colaboración con los que acabo de mencionar. Es más, sabiendo que hay una institución pública que nos mantiene, nos lleva a una especie de estado letárgico, ya que no hay necesidad de luchar por la supervivencia, eh, tal como lo haría cualquier empresa privada. Ya, hasta que llegó la pandemia de la COVID-19 y las cajas públicas se han quedado bastante mermadas. Pero volvemos al origen. La venta debe ser organizada y dirigida desde la misma orquesta, juntando las ramas de marketing y comunicación con el desarrollo de audiencia para mantener la influencia necesaria y el control sobre la venta de mi concierto o evento y conocer la segmentación del público y de él o los avatares de mi espectador modelo. Si ahora tenemos claro por qué es tan importante de tener conciencia que somos empresa, pregunto, ¿y cómo ahora nos comuniquemos como empresa? La convicción de que somos empresa afecta directamente a nuestra forma con la que nos relacionamos con terceros. Desde un punto de vista del marketing, tenemos bastante claro lo que requiere nuestra comunicación para ser efectiva. Pero cuando hablamos de la comunicación con las instituciones públicas, con los proveedores y colaboradores, dicho en palabras empresariales, me refiero a los solistas invitados, a artistas colaboradores, al personal técnico externo, etcétera. Y sobre todo, súper importante, patrocinadores y mecenas, cuyo apoyo ha ganado en peso después de la pandemia de la COVID. Eso no lo tenemos muy claro. Pues veremos. Al menos en lo que me rodea de forma inmediata, puedo observar que las empresas culturales en general y las orquestas sinfónicas en particular actúan un poco como si fueran mendigando apoyo económico. Primero, es un todo erróneo pensar que la captación de fondos es un acto suplicatorio o mendigante, dado que se trata de un negocio para ambas partes. Eso sí, hay que entablar la comunicación desde ese primer momento como tal, de empresa a empresa, hablarles de tú a tú en su idioma, no el nuestro. Ser capaz de hablar el idioma de los empresarios privados y para ello es sumamente esencial
conocer sus indicadores de un buen negocio y sus necesidades y sus objetivos a cumplir. Por lo que vuelvo a lo que expliqué más arriba, la necesidad de disponer de determinada documentación económico-financiera sobre nuestra orquesta y saberla argumentar, ya que basado en ella, el patrocinador privado decidirá si somos un digno socio o no. A veces me pasó por la cabeza que detrás de los documentos financieros no se esconden solamente números, dinero, producción y rentabilidad, sino cuestiones de inteligencia emocional y de psicología. A veces creo que la mayoría de los libros académicos serían superfluos si nos centráramos un poco en desarrollar nuestras habilidades de empatía, ya que esta nos lleva siempre a las conclusiones correctas. Me quedan 2 puntos, las redes sociales y después la responsabilidad social. No quiero olvidarme de la importancia de las redes sociales y de las campañas del marketing online. Lo que observo es que en la mayoría de los casos les falta instinto corporativo. Suelen ser bastante bueno, creativo, efectivo, pero eso, eh, les falta la idea del nosotros, ¿vale? De nuestra marca común. Un ejemplo. Se ve muchas veces que empleados o colaboradores con la mejor intención del mundo publican material o contenido oficial de la orquesta en la red que pertenecen a la misma desde un punto de vista de la propiedad intelectual. El empleado no debe hacerlo nunca desde su perfil o cuenta privada, sino debe tener acceso al perfil o a la página de la organización, sea en Facebook, Instagram, Twitter y como se llaman todas las redes, de la manera que hacia el público, hacia el tercero, es la organización misma quien publique los contenidos. Si después los que somos músicos y colaboradores lo compartimos, es otra cosa, eso sí, ¿vale? Pero por regla general surgen pocos conflictos y seguimos con esa mala costumbre. Pero yo personalmente lo veo muy poco profesional y feo. Y además, una vez que tengamos un patrocinador privado o a lo mejor otros terceros colaboradores que están involucrados en nuestro proyecto, no es de excluir que esa forma de comunicarnos en las redes nos pueda causar unas cuantas disonancias. Y como último punto, el conocimiento de somos empresa nos debería llevar también a entender nuestra responsabilidad social. Dentro de lo que entendemos del corporate governance, que son las reglas del buen gobierno corporativo, se entiende que las empresas tienen que devolver una parte de la riqueza que generan a la sociedad que la sustenta. Bien es cierto que hace unos cuantos años las orquestas sinfónicas han comenzado a establecer sus programas sociales mediante la organización de conciertos en hospitales y residencias, ofrecen clase de música para colectivos desfavorecidos, etc. Es más, muchas veces nos entendemos como el sector que recibe las subvenciones y ayudas de otros. Y de ahí no tenemos en el ojo de la mira la responsabilidad que tenemos nosotros para con la ciudad o la sociedad. Y con todo eso, debería resaltar también que la responsabilidad social nuestra debería ser aún más grande, ya que la empresa culturales o orquestas nos financiamos con un 50%, a veces hasta un 95% con dinero público, o sea, con impuestos. Por lo cual, démonos el paso, maduremos y respondemos como tal como somos, como empresa. Pues resumimos, una vez que tengamos conciencia de que somos empresa justamente porque somos orquesta, creo que a partir de ese punto podemos entender que la gestión empresarial de la misma es un arte,
es un arte un tanto como lo es el arte en sí. A las nuevas generaciones, los nuevos músicos y artistas, de verdad les recomiendo una formación integral, multidisciplinar desde sus inicios. Pero claro, lo entiendo perfectamente. No todo músico profesional puede ser al mismo tiempo un experto en empresariales, en economía, en derecho, etc. Pero créanme, muy a mi pesar, tampoco los abogados y gerentes o economistas podemos ser músicos full time. De ahí mi propuesta: establecemos lazos, creamos equipo, aprovechemos la cooperación internacional, trabajemos juntos, aprovechemos las herramientas de las redes sociales que hoy en día tenemos al alcance y creamos lo que más nos guste, música. Pues nada, un abrazo muy, muy, muy grande desde Las Palmas de Gran Canaria al Ecuador.